Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy día junto con mi grupo vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Para partir debemos saber que este es un trastorno hormonal ya que aumentan los niveles de la hormona de cortisol. Esta hormona está producida por las glándulas suprarrenales y estos niveles elevados de cortisol pueden ser por diversas razones, como lo son los tumores en la glándula pituitaria, tumores en la glándula suprarrenal o el uso de corticosteroides que se utilizan para las enfermedades inflamatorias. Como objetivo general, tenemos que comprender la tasa de incidencia, los mecanismos fisiopatológicos, los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y opciones de tratamiento del síndrome de Cushing. Tasa de incidencia y prevalencia. Tasa de incidencia de 0,7 a 2,4 por 1 millón de habitantes según la Sociedad Chilena de Endocrinología. La tasa de prevalencia es de aproximadamente de 39 a 79 pacientes por cada millón de habitantes. Los factores de riesgo son el tener diabetes mellitus tipo 2, el uso prolongado de glucocorticoides, que la persona tenga adenoma hipofisiario, obesidad o hipertensión. Etiología del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing tiene dos causas. Causa exógena, en la cual esta consiste en una elevada administración de los medicamentos de tipo glucocorticoides o esteroideos. Estos medicamentos son aquellos que contienen corticotropina, es decir, ACTH. Esto se debe a un continuo periodo del consumo de estos medicamentos o la abundancia de dosis de estos medicamentos, en la cual esto conlleva a producir un aumento del nivel de cortisol. Pero hoy nos vamos a focalizar en las causas endógenas, que son causas internas. Esta causa se debe a un aumento de la producción del cortisol, pero debido a las suprarrenales, o más decir, glándulas suprarrenales. Pero de esto hay dos tipos. Uno, el tipo de síndrome de Cushing dependiente a la ACTH, que la cual esta se basa al aumento de los valores de la ACTH, y esta se estimula con la producción del cortisol por parte de la corteza suprarrenal. Ya. Se distingue por presentar un hipercortisolismo, es decir, un aumento del cortisol con la ACTH y las glándulas suprarrenales. Y estas presentan una hiperplasia bilateral difusa, que en otras palabras es un aumento del tamaño y producción de hormonas. El cortisol aumentado, esta puede llevar a una inhibición de la producción de la CRH por el hipotálamo y también la ACTH. Pero las causas más frecuentes son de dos tipos. Uno, a través de un tumor hipofisiario secretor de ACTH, en la cual este tumor puede ser benigno, ubicado en la hipófisis, y estos tumores son llamados adenomas. Estos provocan la hipersecreción crónica de ACTH y hace aumentar esta producción de esta hormona a nivel excesivo y al mismo tiempo un aumento de la secreción del cortisol. Después tenemos el otro tipo, en la cual es el síndrome de secreción ectópica de ACTH o CRH. Esto es más debido a una afección que tiene un tumor que no es hipofisiario, es decir, fuera de la hipófisis, y esta puede producir grandes cantidades elevadas de esta hormona ACTH o CRH. Pero estos son tumores malignos. Ahora vamos al síndrome de Cushing independiente a ACTH. Esta es la existencia de un aumento del cortisol en presencia de una ACTH disminuida, que da a una causa del mecanismo del feedback largo en las glándulas suprarrenales. Y una de sus causas habituales tenemos como una el tumor o los tumores suprarrenales, en la cual estos tumores benignos, que son independientes de ACTH, son los que aprecian el cortisol elevado y también aprecian el crecimiento glandular unilateral. Otras de las causas habituales son la hiperplasia suprarrenal bilateral del crono nodular.
hay una respuesta anormal de esta, en la cual las glándulas suprarrenales con distintos tipos de hormonas estimulan la secreción del cortisol, que es tanto autónoma o independiente a la hormona ACTH. Después tenemos otra causa habitual como la displasia suprarrenal micronodular. Estas son numerosos nódulos de un tamaño inferior en la cual son formados por células hipertróficas que contienen muchos gránulos de pigmentos oscuros y estas secretan un exceso de cortisol. Y después, la última causa habitual es el síndrome de McCune-Albright. Esta enfermedad genética es lo que afecta a los huesos y a la pigmentación de la piel, a la cual esta aparece por un cuadro de hipercorticismo, por la formación de nódulos autónomos, en la cual provocan una asistencia a una mutación de la subunidad alfa de la proteína G. Fisiopatología. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se actúa desde el hipotálamo. El hipotálamo libera una hormona adrenocorticotropina, que es la CRH, que ésta llega a la hipófisis. En la hipófisis, esta es estimulada por esta hormona y esta hormona produce la liberación de la hormona adrenocorticotropas, que es la ACTH. Esta, a la vez, también llega hacia las glándulas suprarrenales y en la cual empieza a producir cortisol, que es una hormona esencial para poder regular el metabolismo, la respuesta de estrés y el sistema inmune. Este cortisol actúa como mediante de un mecanismo llamado feedback o retroalimentación negativa, en la cual esta está inhibiendo la producción de CRH y ACTH, para así poder mantener un equilibrio hormonal. Ahora, si nuestro paciente tuviera síndrome de Cushing, no se podría concretar este equilibrio hormonal, debido a que el trabajo de la retroalimentación que realiza el cortisol no inhibe por completamente alguna de estas hormonas. Y esto lo vamos a ver con una de ellas, que es a través del síndrome de Cushing dependiente a la ACTH. Estas son generalmente causadas por corticotropas secretoras de ACTH, es decir, son adenomas benignos o tumores benignos. Y también vemos un tumor no pituitario, ectópico, y esto se puede sintetizar o liberar ACTH. De cualquiera de las maneras, la glándula o la corteza suprarrenal se vuelve hiperplásica y el aumento de la retroalimentación negativa o el feedback negativo del cortisol se suprime y la liberación de CRH hipotalámico. Es decir, en pocas palabras, se disminuye esta retroalimentación y también se disminuye CRH. Pero ¿qué aumenta? El ACTH que está en el hipófisis, en las glándulas suprarrenales. Y después tenemos el síndrome de Cushing, pero independiente a ACTH. Esto también se ve a través de un adenoma benigno que secreta cortisol de forma autónoma y esto suprime la liberación de CRH y ACTH, es decir, ninguna de las dos, en la cual a través de la retroalimentación negativa, que es el feedback negativo, y conduce a la atrofia de las células adrenocorticales y sintetizan el cortisol. En pocas palabras, solamente de forma autónoma y solitaria se secreta cortisol y empieza a producir este trabajo de estrés para dar, la respuesta de estrés. Las manifestaciones clínicas que presenta una persona con el síndrome de Cushing son cabello adelgazado, atrofia cerebral, una alteración emocional, almohadilla de grasa dorsocervical, presentan obesidad central, osteoporosis, piel fina y una de estas manifestaciones que es la más característica es la fase lunar, la cual es debido a este aumento de cortisol, el cual altera el metabolismo y favorece la acumulación de grasa facial. Para diagnosticar el síndrome de Cushing se deben realizar análisis de sangre y orina, análisis de saliva,
pruebas por imágenes y una toma de muestra del seno petroso inferior. El tratamiento para el síndrome de Cushing es disminuir los corticosteroides, el que al paciente se le someta a una cirugía, la radioterapia o el tratamiento farmacológico. Para finalizar, el síndrome de Cushing es causado por un exceso crónico de cortisol, el cual puede tener un origen exógeno debido a los glucocorticoides o endógeno debido a tumores o una producción ectópica de ACTH. El diagnóstico temprano mediante pruebas hormonales e imágenes es clave, ya que este tratamiento busca normalizar el cortisol y mejorar la calidad de vida. La enfermería juega un rol esencial en la educación del paciente, el monitoreo de síntomas y el apoyo emocional y una adherencia correcta al tratamiento.